décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia se adentra para los que les gusten la poesía, pero para los que no les gusten, no cambien el dial, porque el programa no solamente va a ser de poesía, sino de mucha historia viva. Además, no nos olvidemos que la poesía es el lenguaje del amor, de la familia, de la liberación, de la patria. El idioma poético es un idioma universal y Cuba ha dado poetas espectaculares, pero en el día de hoy es el poeta de la décima, el famoso Cucalambé, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. Pero para hablar del Cucalambé hemos traído a un historiador, a un médico, una persona que ustedes conocen y que conoce mucho de este personaje, conoce mucho de literatura, es escritor, y me refiero al doctor Cárdenas. ¿Cómo está, Santiago? Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estaremos para hablar del Cucalambé en un largo rato. Hay una cosa interesante, ¿no? La poesía, inclusive hay en Babilonia hay poesías de casi 3 siglos antes de Cristo. Además, Gilgamesh, el primer poema de la historia, fue en el siglo III. Es un poema espectacular. O sea, que la poesía viene corriendo con la humanidad hace muchos años y Cuba ha dado excelentes poetas. Pero bueno, ya que te tenemos en el programa, vamos a ubicar a Nápoles Fajardo, al Cucalambé, que es una personalidad, un poeta de tanta importancia en la historia cubana. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se desliza la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrazada zona, un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado. Iba un guajiro montado sobre una yegua trotona. Ese es un poema de Cucalambé. Ese es el clásico de Cucalambé, por eso quería empezar el programa. Qué bueno, qué bueno. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir, ¿por qué se llama Cucalambé? Porque es un hecho controvertido. Es un nombre raro, además. Es un nombre raro. Bueno, fue puesto por él mismo. Cook, del inglés, cocinar. Y Lambé, pues es como un idioma indígena de varios pueblos primitivos, que se llama como un taparrabo bonito, como un delantal que uno se pone para cocinar, una enagua de colores y demás. Y entonces, bueno, ese fue el nombre que él quiso. Hay muchas hipótesis por qué se la que puso, pero bueno, el biógrafo de él dice que ese es lo más exacto y que es como un anagrama de Acúa Clamé. Claro. Acúa Clamé. O sea que Cucalambé es una especie de anagrama Cuba Clamé. Qué interesante, ¿eh? Pero además, las décimas de Cucalambé, tú recitaste una para abrir el programa, que me alegro muchísimo, porque nos sorprendiste a todos, ¿no? Pero es que la obra del Cucalambé, primero, es muy poética y muy cubana. Muy cubana, es la cubanía en esencia, la esencia de la cubanía. Yo quería, Santiago, un poco que el amigo televidente conozca un poco la historia, porque el Cucalambé lo crió el abuelo, que además fue sacerdote. O sea, hablan un poco de la vida del... El abuelo materno, que una vez que enviudó, fue ordenado sacerdote y un párroco muy querido ahí en Victoria de las Tunas. Él es tunero por excelencia. Todavía en las Tunas se celebra la jornada y la semana cucalambiana. Este hombre se dedicó al nieto, que es lo importante, y le dio una formación especial. No había escuela pública. Yeah. Entonces, le hizo estudiar francés, traducir francés, leer a Virgilio, Homero, los clásicos, pero sobre todo a los bucólicos, los poetas bucólicos de la época, Rubalcaba y Sequeira. Entonces él tuvo esa formación
de campesinos, de la cosa bucólica. ¿Y por qué lo educa él? Lo educa el... Bueno, no hay escuela pública, los padres están en una buena posición económica, en un central que se llama El Cornito, todavía existe el lugar, hay un motel ahí a la salida de Tuna, para Camagüey, que se llama El Cornito, todos los tuneros lo conocen, y ahí se celebran la jornada cucalambiana. El abuelo lo coge y le da una formación excelente, en una mente de un niño que también era genial. Y ya el abuelo era sacerdote. Era cura. Entonces el niño daba los viajes desde Cornito a Tuna y viceversa. Y así estuvo durante mucho tiempo. La formación fue los clásicos entre los clásicos. Sí. Y a muy temprana edad. Así que eso es algo que hay que recalcar en la decisión del abuelo. Hay una cosa que hay que decir, la décima no es una poesía fácil de escribir. Muy compleja, muy compleja. Tiene toda una exigencia técnica de sílabas y de la rima. Sí, bueno, que es muy exigente. La décima es porque son 10 versos y son en octosílabos, que no es fácil. El primer verso rima con el cuarto y el quinto, el segundo y el tercero más juntos, el sexto con el séptimo y brinca hasta el décimo, y el octavo y noveno en el medio. Así que es muy complejo, pero pegó eso en campesinado cubano. Hay muchos poetas así. Explícanos un poco, porque hubo varios poetas de décimas famosos, pero hay uno que fue el que le dio realmente el impulso a la décima que hacía el cucarambé. Sí, bueno, la décima se crea en España, exactamente 3 siglos antes de Juan de Mal, pero el que la populariza en España es Vicente Espinel, por eso su nombre también es de Espinela, décima o Espinela. Ahora, como esa cosa, digamos, tan compleja brinca hacia Cuba y no se reproduce en La Habana, que era la capital donde entraban los barcos, sino en un lugar apartado. Sí. Lejísimo de La Habana, que es Tuna. Tuna. Entonces, bueno, son 300 siglos después que eso surge ahí como por ósmosis. O posiblemente fue el mismo abuelo que lo enseñó. La educación lo ayuda y él nace con esa vocación poética. Bueno, muy fiel a su señora, que fue su musa, Isabel Rufina. Camagüeyana. Sí, te voy a recitar una pequeña pedazo de lo que él le dedicó a su esposa cuando estaba en un ingenio azucarero y ella se quedó en las tunas y dice así: de noche cuando me acuesto, me embelezo y ay de mí, me pongo a pensar en ti, de mi cansancio repuesto. Nada encuentro aquí molesto, todo me alegra y agrada. Oigo la bulla animada de los duchos carreteros, las voces de los paileros y el rumor de la negrada. Qué bonito, ¿eh? Sí, él estuvo locamente enamorado de ella fue su... Por eso cuando él desaparece, que podemos entrar en esto, que es una parte muy importante, hay una mudada de la familia, él tiene 2 hijos y un hermano que se conozca. Él se muda de Tuna a Santiago de Cuba, 2 años antes de su desaparición. El problema es que el cadáver nunca apareció. Con la familia. Con la familia. En Santiago de Cuba se pierde el cadáver, y la familia, los amigos peinaron lo que pudieran hacer en aquella época, y la hipótesis más socorrida, la que todo el mundo dice, fue que se suicidó. Pero yo tengo dudas. Sí, ha habido también fantasías de gente que lo vio en París, en Roma, pero nada de eso se ha comprobado. Claro que sí. Desapareció el cucarambé. Y es uno de los misterios más grandes de la historia de Cuba. ¿Por qué? Porque era un hombre muy conocido, ya en esa época era... Hay una cosa interesante, ya que estamos recorriendo la parte biográfica. Cuando él desaparece, él había sido criticado porque había aceptado una posición de pagador, de cobrador de cuenta de la colonia española. Y eso algunos, a pesar de que él era un patriota, porque él estuvo en la conspiración
él ayudó a la conspiración de Narciso López en el 48 y después estuvo vinculado con Joaquín Agüero, que a Joaquín Agüero lo fusilan. Fusilaron en Camagüey, claro. Sí, entonces, o sea, que el Cucalambé nadie dudaba de su patriotismo. No, al contrario, era muy ofendido por los españoles de la época. Claro. Le decían cimarrón, indio taparrao, lo insultaban. Sí, lo acusaban. Por eso yo pienso que quizás la mudada hasta Santiago fue para buscar. Acuérdate que en Cuba empezaron las conspiraciones tan pronto como en América. Es una parte poco conocida de la historia cubana. En Cuba ya en 1810 hubo grandes conspiraciones. Sí. Y había una gran incógnita entre cubano y español, que se haya mudado o sentirse acosado, ¿no? En fin, el cadáver no apareció. Y fue un gran misterio, porque muere temprano a los 32 años de edad. Y es un misterio, entre otras cosas, porque estamos hablando de un hombre muy comprometido. Se comprometió con la conspiración del 48, que es la de Narciso López, es la que nos deja la bandera. Y después estuvo comprometido con la conspiración de Joaquín de Agüero. O sea, que no estamos hablando de un poeta cualquiera, no, un poeta vinculado a la lucha independentista que de una u otra forma desaparece misteriosamente y más nunca se supo de él. Cubanísimo, porque ya en el año 1856 hace la primera edición de su libro que se llama Rumores del Órmigo, o también la gente lo conoce como el Cucalambé, pero eso es lo que diríamos hoy en día un bestseller. Hubo ediciones en México, hubo ediciones en Venezuela, se vendía como... Hay un libro muy famoso que publicó Ediciones Universal aquí en Miami, que se llama El Cucalambé, un libro que el que pueda, ahí está, ahí lo tenemos en pantalla, ¿ves? El Cucalambé. Es excelente. Es un libro clásico, sí, clásico, donde están las décimas de él ahí, el que esté interesado. Es un libro agotado, habría que ver en Amazon, en algún lugar, o preguntarle a Salvá si va a hacer alguna segunda edición. Pero bueno. Esa es la edición de aquí de Miami. Esta es la edición, muy buena edición, por cierto. Bueno, basada en la edición cubana de 1938 de José Muñiz Vergara. Sí. Hombre patriota, filántropo, escritor, poeta y demás, con las cuales los cubanos tenemos una deuda cultural que pagar. Ese es Nemo. Capitán Nemo, él escribía como Capitán Nemo. Que además, por cierto, el libro tiene mucha riqueza. Ese libro, además de que lo hace Nemo, Capitán Nemo, que es un libro que recopila toda la obra del Cucalambé, tiene una nota de Mario y tiene una nota del doctor Marino Pérez Durán. Luis Mario, o sea, es un libro que se enriquece con estos dos comentarios, que son comentarios muy interesantes, ¿no? Este hombre, solamente en las poesías de Cucalambé, detecta 170 neologismos, cubanismos, cosas exclusivas de Cuba que no se conoce. Y le hace una descripción, Capitán Nemo, de cada una de ellas. O sea, que es un hombre muy, muy culto. Amigos de Cuba y su historia, para los que sintonizaron tarde, estamos en un programa que no se pueden perder, ¿eh? Y me refiero a un programa sobre un poeta cubano, el Cucalambé, que no solamente se distinguió por su cubanía, sino porque sus décimas son maravillosas. Entonces, el programa de hoy nos está acompañando el doctor Santiago Cárdenas, que es un investigador, escritor, además de médico y buen médico, ¿eh? Seguimos Gracias. Por el camino del... Bueno, digo, tenemos una deuda cultural con el Capitán Nemo. Nunca También. Se ha dado eso. Entonces, si usted no le ha dado la medalla y no le ha dado el mérito que merece, yo se lo doy aquí públicamente, una medalla en mi corazón, porque en realidad... Por el libro. Ese libro lo hizo 82 años después de la muerte, lo volvió a editar, sí. Y es una joya, porque incluso viene la correspondencia entre él y Fornari. Claro. Que es otro poeta. Sí, el año antes publica El Canto de Siboney, y desde entonces la poesía cubana ha estado impregnada de la poesía indígena, digamos, por decirlo de alguna manera. Te recito otro poema. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Atuey Guarina, este es de Cucalambé. Ese es muy famoso. Muy famoso. Con un cocuyo en la mano y un gran tabaco en la boca, un indio desde una roca miraba al cielo cubano. Sí, ese poema lo repite. Es más, está en la portada del libro, hay uno de los versos. Por cierto,
déjame anunciarle a los amigos televidentes, porque este programa va a servir. Estamos en contacto con un repentista, un declamador con guitarra que se sepa la obra del Cucalambé, y lo vamos a traer a Cuba y su historia, porque eso es historia. O sea, la poesía del Cucalambé es historia. Claro. Y nosotros estamos obligados a ser muy fieles con la verdad histórica. Sí, señor. Así que muy pronto vamos a ver si damos la sorpresa. Bueno, el libro se llama El Cucalambé o Rumores del Órmigo, y se sabe a ciencia cierta que los mambises, cuando hacían campamento por la noche, no tenían otra cosa que hacer tampoco. Ese era el libro de lectura obligado, claro, del ejército mambí. Claro. Se llama Rumores del Órmigo. Hay que aclararlo bien porque es un poco misterioso. El Órmigo es un río. Un pequeño riachuelo que parece que ya se secó con el tiempo. Sí. Que era un afluente del Cauto, del contramaestre, pero bueno, en aquella época él le dedicó mucho tiempo a eso. Así que... Y hay poemas ahí. Yo me gustaría... algunos poemas que tienen referencias a Cuba, ¿no? Hay algunos poemas bellísimos. Bueno, sí, cómo no. A los gallos, a todo. Tiene uno muy cubano. Aquí hay uno que es Cuba, Cuba, tú a mis ojos. Eras visión de consuelo con tu puro limpio cielo. Qué lindo, ¿eh? Lindo. Dice, Cuba, mi suelo querido, está muy conocido. Desde niño adoré. Siempre por ti suspiré, de dulce afecto rendido. Por ti en el alma he sentido gratísima inspiración. Disfruta mi corazón, por ti dulcísimo encanto, de mi ruda lira al son. Eso es muy cubano. Sí, hay un... Volviendo un poco al principio, además de Espinel, hay un poeta español anterior a él, Lara, Mar de Lara, que fue un gran poeta, sin embargo, no logró que su décima pegara como la de Espinel. Tan pegó la de Espinel que algunos le llaman la Espinela. La Espinela, él fue que en realidad... Pero quería darle crédito a De Mar, porque también tuvo mucha importancia. De Mar fue anterior a Espinel. Anterior. Como 20 años anterior, pero un gran poeta, pero... Espinel logró el toque de gracia, lo logró Espinel, por eso es la Espinela, ¿no? Sí, muy bonito porque mira, solamente por arribita, como decimos nosotros los cubanos, en la poesía menciona a los ríos como el Cauto, el Órmigo, el Yara, Joabo y Yarayabo, hierbas y árboles, Macío, Cayajabu, Selbey, Sabicú, Oaxacoa. Entonces, de Cucalambé, la fauna, Sijú, la Cucúa, la Tojosa, la Jutí, el Pití, Reguaybaro, y también las palabras aborígenes, Casimú, Batey, Burenes, Caracol. Hay varios poemas de él a las peleas de gallo también, que la pelea de gallo es una institución en la cultura cubana. Sí, señor. Independientemente. ¿Ahí en el libro lo puede buscar? En el libro lo puede buscar. Sí, aquí al final yo creo que está la poesía. De los gallos. De las peleas de gallo. Aquí está, mire. Aquí está. Para el domingo que viene tengo un gallo matador que vencidas al rigor, 14 peleas tiene. Qué interesante. Porque lo dijimos al principio, la décima es dificilísima de escribir. Sí. Porque tiene un rigor con las 8 sílabas. Y tiene otro segundo rigor con la consonancia. O sea, el primer verso empata con el cuarto y el quinto, y el segundo con el tercero. Bueno, pero en el pueblo cubano hay decimistas y repentistas a granel. Sí. No sé cómo eso tan complejo. Yo creo que está en el ADN cubano, en la décima cubana, ¿no? Exacto. Es un fenómeno curioso porque, repito, hay Martí y Darío no eran decimeros, o sea, no Martí tiene nada más que 3 o 4. 3 o 4 décimas, y también Rubén Darío, porque claro, el modernismo rompe con las reglas de la rima, pero eso no le quita valor a la décima ni a la obra del Cucalambé, todo lo contrario. Sí, lo enriquece. Lo enriquece. Yo le doy la medalla de primer ecologista cubano. No sé si son muy atrevidos en eso. ¿A Cucalambé? A Cucalambé. Porque habla de la ecología.
La bucólica de la que hablamos al principio la sí. transforma y dice que él la quiere centrar en sí mismo y en el campo cubano que rodea al campesino, a Guajiro. Por eso fue el libro más vendido de todas las épocas de décima en Cuba, no ha habido ninguno. No, ninguno. Y le agradezco mucho a Salvat que haya tenido la gentileza de hacer esta... Todo cubano debía tener un libro de Cucarambe. Esta edición, sí. Sí, sí. No sé si es fácil conseguirlo, pero... No es fácil en este momento porque está agotado. Está agotado. Es una pena, pero bueno, ahí está todo y se basa en Pero la... tú que eres un estudioso, Santiago de Cárdenas, y amigos televidentes, estamos queriendo compartir con ustedes la obra de un genio. Definitivamente Cucarambe es un genio. ¿Qué hubiese sido el Cucarambe si no muere a la edad que... Porque muere 32 años nada casi un más. muchacho. 32 años. Estaba empezando en plena producción poética y con una formación literaria, histórica muy sólida. ¿Qué hubiese sido el Cucarambe si dura 80 o 60 años? ¿Qué obra hubiese dejado ese? Hubiera sido una obra genial, un genio que deja la cubanía bien sembrada para siempre. Sí. Sí, con la obra que dejó, que es una obra muy corta, precisamente porque muere muy joven, la obra es genial. Sí, genial. La obra es genial. O sea, ningún poeta cubano ha podido superar el Cucarambe. Claro. Y su misteriosa muerte lo ayuda también en la mitología. De la mitología cubana. Así que muy... Pero es una pena la muerte de Cucarambe, porque desaparece. Desaparece. O sea, no es decir, bueno, murió y lo enterramos, ¿no? Desaparece y por completo. Ni la familia supo más de él. Yo no creo que se suicidó, porque el suicidio no era muy frecuente en la Cuba del siglo XVIII. Ninguna de sus poesías eran de una persona deprimida. Y tercero, los católicos, con la formación católica que él tiene, no tienden a ser suicidas. No tienden a ser suicidas. Por lo tanto, yo tengo dudas de que eso haya sido la causa de la muerte. Claro, ¿no? Tampoco tengo pruebas de que fueron asesinatos, pero hay algo que apunta ahí a que quizás no bueno, definitivamente los españoles no querían ver al Cucarambe ni en pintura. Ni pintura. O sea, lo tenían, como decimos nosotros, atravesado. El Cucarambe era un estorbo para las fuerzas españolas, que además estaban luchando, ya empezaban los primeros brotes independentistas. Ya hemos mencionado el de Narciso López, que nos da la bandera, y hemos mencionado el de Joaquín de Agüero, que es un brote independentista de una fuerza tremenda, tan es así que lo matan, lo fusilan a Joaquín de Agüero. Sí, señor. O sea, ¿qué hubiese sido el Cucarambe? Bueno, pues desaparece, hubiese estado posiblemente involucrado en las guerras de Martí. Y ellos lo sabían, entonces puede ser que no fue un suicidio. No me atrevería a afirmar que el suicidio es bastante raro en la Cuba de ese... Sí. No, yo coincido contigo. Yo creo que, bueno, queda el misterio, pero también queda la obra. Queda la obra. Soy labrador y hacendado en estas tierras cubanas. Sé correr en las sabanas. Sé manejar el arado. Soy un montero acabado tras los puercos cimarrones. Tengo un par de navajones que con piedras se mellan y breves perros que huellan los más ocultos rincones. Eso es cubano. Eso es cubano. No, y hay poemas de él a la guayaba, a la fruta. Sí. O sea, que como decías tú, o sea, se ocupó de la ecología que lo rodeaba, ¿no? Sí. Y la amó, porque las poesías que le dedican. Santiago, no sabes cuánto te agradezco que estés con nosotros en este programa dedicado a un poeta, y a un poeta de la calidad del Cucarambe, porque lo hemos dicho en el programa, hemos leído algunos poemas, lamentablemente murió de una forma misteriosa, pero fue un gran cubano, un gran conspirador, un gran decimista, que es una poesía muy difícil. En los minutos que nos quedan, vamos a tratar de hacer un resumen para los amigos televidentes de lo que hemos compartido con ellos en el programa. Bueno, un tunero que nació en 1829, recibió una educación exquisita por su abuelo materno, por parte de su abuelo materno. Que había sido sacerdote. Era sacerdote. Era sacerdote, sí, porque se quedó viudo.
Y entonces que cuando empieza a escribir, pues se dedica a la bucólica cubana, la transforma radicalmente y empieza a utilizar términos que hasta ese momento no, términos muy cubanos, muy autóctonos, muchos neologismos también, palabras nuevas, que no se conocían. Muy de él, términos muy de él todos. Pasa la historia con este libro, y que ha sido de nuevo editado aquí en Miami. Es un libro de 1938 del Capitán Nemo, el llamado Capitán Nemo. Aprovecho la oportunidad, se nos quedan unos minutos. Sí, que... como es un programa cubano, me puse la guayabata cubana. Es un modelo especial de Ramón Puig, el rey de la guayabera. Me dijo que lo usara así, que me pusiera unos yugos. Esto es una joya lo que tengo puesta arriba. Bueno, es una combinación de guayabera cubana con bata de médico. Pero también tú eres muy cubano y médico. Bueno, por eso me puse para enseñarle aquí en el programa. Bueno, amigos de Cuba y su Historia, estamos llegando al final de un programa que no solamente ha sido un programa profundo, pero además muy ligero, muy cubano, muy dedicado a esa Cuba de la guayaba, de la alegría, de la palma, de la décima y además de la defensa de la libertad y de la independencia, porque una de las cosas que tiene y que caracteriza al Cucalambé es su cubanía. O sea, no se puede separar al Cucalambé con Cuba. No se puede. Un minuto. Creo que debemos ir rescatando estos genios, esta intelectualidad cubana del siglo XVIII, que fue muy importante en la formación de nuestra nacionalidad. Este es un ejemplo, hay otros más que se pueden sacar. Y no olvidarlo, porque Cenea, el mismo Fornari, todo esto, si no se... yo quería Juan Cristóbal, este es el nombre para que lo apunten, Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Lamentablemente estamos llegando al final del programa, le agradecemos al doctor Santiago Cárdenas, otro cubano que hemos hecho programas con él anteriormente, su presencia en Cuba y su Historia, y ojalá ustedes se lleven como nosotros la alegría y la cubanía de las décimas del Cucalambé, todas muy cubanas. Que tengan un domingo feliz y nos vemos el próximo a las 4:30 de la tarde.